enhorabuena, ¿verdad? Porque han decidido venir a escuchar la plática. Y pues como el tema claramente lo dice, vamos a hablar del bautismo. Amén. Bueno, si trajeron sus Biblias, les pido por favor que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 6 y versículo 1 y 2. Vean, esto que les voy a decir ahorita, espero yo me lo puedan entender, ¿verdad? Igual lo voy a explicar. Y si hubiera alguna duda, que normalmente siempre surge, pues preguntan cuando yo termine, ¿verdad? Entonces dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6 y versículo 1, dice: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez, dice, el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios. Escuchen lo que dice acá, de la enseñanza, dice, sobre los lavamientos. Esto es lo que nos interesa ahorita. Voy a terminar la lectura. Dice, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces yo no sé si en ese versículo, en el versículo 2, cuando lo leyeron, sus Biblias dicen exactamente lo mismo, de la enseñanza sobre lavamientos, o dirá algo diferente. Versículo 2, Hebreos 6, 2. Ahí está. Eso es lo que yo quería que ustedes mismos lo vieran, de que lo dice doctrina de bautismos. Esta dice enseñanza sobre lavamientos. Lo que quiero dejarles en su corazón es de que la Biblia aquí dice de la doctrina, dice esta versión que tengo acá, de bautismos, de que la Biblia dice en el libro de Efesios que nosotros tenemos un Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Así? Cuando habla de ese bautismo, a veces no lo logramos entender o pensamos que el bautismo es nada más el que conocemos todos como el bautismo de agua. Pero por eso les leí esta cita para darles a entender de que el bautismo ciertamente es uno, ¿sí? Pero este bautismo lleva 7 etapas, ¿sí? Y esto es lo importante que nosotros entendamos, de que para poder recibir ese bautismo que dice el libro de Efesios, un solo bautismo, este bautismo va en 7 diferentes etapas, dentro de las cuales, escuchen bien, dentro de esas 7 etapas de bautismo está el bautismo en agua. Entonces, una de los puntos, digámoslo así, una de las etapas o uno de los bautismos es el bautismo en aguas, pero al final conlleva 7 etapas. Por mencionarles algunos, está el bautismo en el Espíritu Santo, que no significa que sea, bautismo en el Espíritu Santo 1 y el bautismo en agua 2, sino es un solo bautismo, pero son 7 etapas, ¿sí? Como por ejemplo, cuando hablamos de la primaria, cuando estamos estudiando en la primaria, solo se dice primaria y sabemos que al mencionar la palabra primaria, sabemos que por naturaleza son ¿cuántos años? 6 años, pero se describe con una palabra que es primaria, 6 años. Aquí se habla del bautismo, un solo bautismo, pero por así decirlo, son 7 etapas, como que habláramos de la primaria 6 años. Acá en el bautismo son 7 etapas del bautismo. Entonces está el bautismo, como les repito, en el Espíritu Santo, el bautismo de aguas, ¿verdad? También está el bautismo, uno de los más complicados a veces de entender es el bautismo en el ministro o en el ministerio al cual Dios nos ha llevado. Amén. Esto pues lo podemos poner la base bíblica cuando Dios dice en la palabra del Señor que Dios le dio de un mismo espíritu. El espíritu de Moisés lo puso en los 70 hombres que mandó a llamar. Entonces todos tenían un mismo espíritu, y esto es un bautismo en el ministro o en el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Esto pues va con el paso del tiempo, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros podamos entender de que si el Señor nos llevó a una iglesia, si el Señor nos llevó a un ministerio, si el Señor nos dio a X o Y pastor o pastora, ¿verdad? Necesitamos no solamente ser partícipe de ese ministerio,
sino ser bautizado. Bueno, nada más les menciono esos tres. ¿Por qué? Porque lo que quiero dejarles claro es que aunque ya estemos bautizados con el bautismo de agua, no es solamente es el bautismo que necesitamos. Necesitamos, para poder completar ese bautismo o la doctrina de bautismos, vean cómo lo dice, o de la enseñanza de los lavamientos, no dice la doctrina del bautismo, dice la doctrina de los bautismos, dando a entender, repito, de que es uno solo, pero son 7 diferentes etapas. Al final, las pláticas pues que se van a estar dando acá son o están relacionadas al bautismo en aguas, ¿verdad? Que es al que primeramente Dios pues van a descender los que decidieron meterse, ¿verdad? Mateo capítulo 28 y versículo 19, dice la palabra del Señor, repito, Mateo 28, 19, dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones. Y luego dice acá en la famosa cita, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces acá nos damos cuenta, aquí van ya ciertos requisitos bíblicos, ¿verdad? De que ciertamente Juan el Bautista pues bautizaba a cualquiera que llegara con el deseo de bautizarse. Pero ya luego viene el Señor y dice: id pues, dice, y haced discípulos. Luego, después de ya hacer discípulos, entonces le dice ya hay que ser bautizado. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Y tener claro de que no es nada más el deseo, porque al final, como lo dice la Biblia, quien pone el querer como el hacer es el Señor. Y acá nos habla de que algo muy importante para poder ser bautizados es ser discípulos. Amén. Bueno, sigue diciendo, vamos a ver, acompáñenme al libro de Hechos, por favor. Capítulo 8, versículo 28. Amén. Hechos 8, 28, vamos a leer del 28 y 29, y luego vamos a leer del 35 al 39, siempre en el capítulo número 8. Dice el libro de Hechos: volvía sentado en su carro, dice, y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces Felipe, dice, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. Ya estoy leyendo el versículo 36. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces vean, aquí nos damos cuenta, aquí lo que pasó fue un bautismo, ¿verdad? En aguas. Aquí hay algo muy, muy importante, de que si nos damos cuenta, mayores requisitos para poder ser bautizados no los hay. La Biblia dice claramente: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Nos damos cuenta acá que en este bautismo de Felipe hacia el eunuco, en el contexto, ¿verdad?, que no lo leímos, por eso fue que me salté varios versículos, se los explico rápidamente. Dice la Biblia que el eunuco estaba leyendo la Biblia, pero no la entendía. Entonces el Señor tomó a Felipe de algún lugar, lo llevó ahí cerca del eunuco, y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco responde: no entiendo. ¿Cómo entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe le explicó lo que la palabra decía. Al Felipe explicar, el hombre entiende, y entonces desde el entendimiento cree en Jesús como Hijo de Dios, y él siente el deseo de bautizarse, a tal punto que la Biblia muestra que iban por el camino, y es lo que leímos, ¿verdad? Cuando dice: mira, dice,
ahí hay agua. O sea, si no se dan cuenta, o sea, no es un gran protocolo, ¿verdad? Simple y sencillamente, si alguien cree en el Señor, lo siguiente es que el deseo de querer bautizarse. No hay un gran protocolo, por ejemplo, de que, bueno, ahorita los que se van a bautizar pues no vinieron, ¿verdad? Bueno, como usted no vino, por ejemplo, en las pláticas no se puede bautizar. ¿Ven ustedes acaso eso ahí? No, si ahí el único requisito es, ¿creen ustedes en el Señor Jesús? Sí, sí creen. Bueno, ¿quieren bautizarse? Sí. ¿No quieren bautizarse? Pues tampoco se les va a obligar, ¿verdad? Porque al final, eso es lo que está acá. Lo que yo quiero dejarles claro es de que entonces mayores requisitos no hay, ¿sí? Para decir, usted no puede bautizarse por esto, usted sí puede bautizarse. Por eso ya les puse el ejemplo, los que se van a bautizar no están acá, y después decirles, no, usted no se puede bautizar porque no recibió las pláticas. Si simple y sencillamente podemos decir que todo lo que se necesita que es creer en el Señor Jesús. Amén. Y luego el deseo de querer bautizar. Eso es todo. Si ustedes se dan cuenta, ni siquiera que vamos a programar un viaje de bautismo. No, simple y sencillamente iban en el camino. Y por ejemplo, ¿verdad? Ahorita podemos estar acá y si alguien, pastor, yo me quiero bautizar ahorita, llenamos la pila y lo bautizamos. Si al final, miren, ahorita con este tiempo de la pandemia, por ejemplo, estuvieron mandando fotos a Ebenezer, al apóstol Sergio, en donde la gente en los toneles se bautizaba, llenaban el tonel, se sumergían y ahí en su propia casa se bautizaban. O sea, no hay un requisito de decir, no, para que el bautismo sea verídico, por ejemplo, tiene que ser en un río, tiene que ser en una piscina, no, sí, simple y sencillamente. Lo que sí es requisito indispensable, porque así lo muestra la Biblia, es que el agua nos cubra. Nada de que una salpicadita y ya, no, porque dice que la palabra bautismo significa inmersión, a tal punto de que el agua cubra todo el cuerpo, ¿ya? Entonces les digo esto para que en el nombre del Señor, si nosotros creemos en el Señor, bueno, los que ya fuimos bautizados pues ya no, ¿verdad? Pero podemos ser bautizados, amén. Ahora vamos a leer acá algunos significados. Dice, la palabra bautismo se traduce de la palabra griega baptizo, que significa, aquí está lo que les decía, sumergir. Entonces, ¿qué es un bautismo? Sumergir. Repito, esto no es de que una salpicadita, ¿verdad? Como lo hacen algunas personas y ya se bautizó. No, eso no es bautismo. Lo que es bautismo es sumergir. Y escuchen lo que dice este significado. La palabra baptizo significa, escuchen el significado, sumergir repetidas veces. O sea que entonces, si lo vamos a hacer así como el significado, una persona que se va a bautizar, o sea, se debería meter y sacar, meter y sacar, meter y sacar. Eso es lo que da a entender el significado. Amén. Pero también podría caer en algo religioso, ¿verdad? Entonces basta con que se sumerja. Normalmente, en otras oportunidades se había explicado que se bautizaba hacia atrás, ¿ya? Pero el apóstol nos explicó que es hacia abajo. Entonces la persona se agacha. El punto es que le quede, que el agua lo cubra por completo, en su defecto, ¿verdad? El lugar donde uno se quiere bautizar es muy bajito, entonces ahí sí, hacia atrás, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces quede la persona cubierta. Amén. Esto no es, entonces, pastor, me puedo bautizar debajo de la regadera. No, ¿por qué? Porque al final es lo mismo, solo se está mojando, pero el agua no está cubriendo. ¿Por qué? Porque el hecho que el agua cubra, eso es una figura, y lo dice la Biblia, de que en el bautismo participamos de la muerte. Entonces, cuando nos sumergimos, esa es una figura de que estamos siendo sepultados. Y cuando alguien se muere, no lo sepultan y le dejan el pie de fuera, ¿verdad? Lo entierran completamente, como figura de que se está enterrando el hombre viejo. Tampoco vamos a ser religiosos de decir, ¿verdad, pastor? Yo me sumergí, pero mire, la coronilla no se me mojó, entonces no vale.
No, simple y sencillamente lo importante es acá, sobre todo el deseo de querer cambiar de forma de vida, de estilo de vida, el deseo de saber de que si Cristo viene, porque la Biblia lo dice, el que crea y sea bautizado será salvo. El deseo de que saber si Cristo viene ahorita, por lo menos cumplir con los dos requisitos básicos, que es creer y ser bautizado. Tampoco, escuchen bien, estoy diciendo que el que crea pero que no se bautiza se va a quedar, porque ya les puse el ejemplo el día que les hablé el domingo, ¿verdad? De que el ladrón de la cruz le bastó creer, pero no se bautizó. ¿Pero por qué no se bautizó? Porque él ya no tuvo oportunidad, él ya estaba ahí prácticamente muriéndose, ¿verdad? Y creyó y eso le bastó. El bautismo es un requisito para nosotros que creemos en el Señor, pero a pesar de que creemos en el Señor, muchas veces hemos cometido muchos errores y ese hombre viejo se necesita sepultar. ¿Para qué? Para que la próxima vez que probablemente venga la misma tentación, el mismo deseo de pecar, sepamos, esto es literal, pero se despierta desde lo espiritual, sepamos que, no, yo ya me bauticé. O sea, el solo hecho de saber que ya nos bautizamos nos pone un freno para no cometer los mismos pecados. O sea, es un requisito que, repito, empieza en lo espiritual, pero se manifiesta también en el ser externo, ¿verdad? Como una forma, mis amados hermanos, de demostrarnos a nosotros mismos de que en realidad estamos siendo formados o en un proceso de llegar a ser nuevas criaturas. No solamente pasa eso, como bendito Dios, pues tenemos otras 2 pláticas por lo menos. Les voy a hablar también de grandes beneficios espirituales, pues que obtenemos cuando somos bautizados. Y pues lógicamente si no nos hemos bautizado, no vamos a poder disfrutar de aquellos grandes beneficios. Esto sería como por ejemplo, ¿verdad? Alguien que tal vez venga y le regalen un vehículo. Toma, aquí está tu vehículo. Pero si no lo sabe manejar, no le sirve de mucho, ¿verdad? Conocí una persona que tenía hasta carro propio, pero no podía manejar. Entonces, ¿qué hacía cuando tenía necesidad de salir? Pagaba para que se lo manejara. Entonces, ¿qué puede pensar uno de esa persona? ¿Por qué no aprende, va? Si la verdad es que al principio los nervios, ya cuando uno lo agarra, se va uno y ya no hay ni quien lo pare. Va, entonces me voy dando a entender. El bautismo, mis amados hermanos, entonces dice acá, sumergir, otro significado, ser inmerso. Miren, purificar. Entonces el bautismo es una fuente de purificación. Ser hecho limpio, dice, con agua. Sumergirse uno mismo. Vean esto, aquí esto es impresionante también, porque podemos pensar, escúchenme lo que voy a decir para poner un equilibrio, ¿verdad? Si la palabra bautismo o bautizo significa sumergirse uno mismo, ¿qué piensan ustedes de esto? Pensemos. Hay alguna persona, por ejemplo, que tiene el deseo de bautizarse. Pensemos ahorita en lo que pasó en la pandemia. Como repito, yo vi las fotos, el apóstol las publicó, las enseñó en medio de los foros, de las prédicas, y decían, miren qué lindo, decía él, porque los hermanos mandaban sus fotos bautizando. Entonces, aquí dice, sumergirse uno mismo. Escúchenme lo que voy a decir, porque no quiero después que me lo malinterpreten y después el día de mañana vengan, pastor, yo ya me bauticé, como el significado es uno mismo. No, quiero poner un equilibrio, ¿verdad? O sea, definitivamente para nosotros que se nos está dando la oportunidad de bautizarnos, necesitamos, porque al final la Biblia lo dice, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero pensemos de que hay alguna oportunidad en la que nadie puede bautizar a la persona. El Espíritu le da testimonio. ¿Valdrá o no valdrá el bautismo si lo hace solito o solita? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final es un momento fortuito, ¿verdad? No es doctrina. Porque al final, si no, repito, cada vez que nos estamos bañando, pastor, me bauticé hoy, pastor, me bauticé mañana, y eso no es un bautismo, amén, sino hay un orden. Pero les pongo este caso, ¿por qué? Porque hay casos extremos en los que la persona no pueda. Por ejemplo, hay una persona que esto nos ha pasado, que está convaleciente, prácticamente ya está postrada, ¿verdad?
y se quiere bautizar, ¿qué se podría hacer? Ay, no, usted ya no se bautice. De todos modos, usted ya se va a morir, ya va directo. Pero se quiere bautizar. Ese deseo de querer bautizarse le vale. ¿Para qué? Ojo, es un caso especial. Amén. Basta con que se le rocíe agua y eso bautizo. ¿Por qué? Porque más importante, escuchen bien, en esos casos, ¿verdad? Que no son nuestros casos. Amén. Más importante en ese caso que el agua, lo más importante es el deseo y que la gente, si va a partir, se vaya con la firme convicción de que se bautizó. Amén. Pero en nuestros casos estamos sanos, tenemos el deseo, tenemos la oportunidad, hasta de viaje nos vamos a ir, o sea, como para no aprovecharlo, ¿verdad? Esto es diferente. Amén. Bueno, el bautismo en agua tiene varios beneficios. Vamos a ver algunos. Algunos de los beneficios de ellos son, escuchen esto, perdón de pecados. Esto que les voy a decir tampoco es doctrina, al punto de decir se puede hacer, quien lo quiera hacer lo debe hacer. No, no es doctrina. Lo del bautismo sí es doctrina, amén. Lo que les voy a decir ahorita no es doctrina, a tal punto de decir, entonces pastor, ¿me puedo volver a bautizar? Esto es mi testimonio. Cuando yo tenía 11 años, nos congregábamos en el IN, ahí la que está por el Molino. Y mi mami me dijo, mira, bautízateme. Bueno, le dije yo. A tal punto que llegamos a la reunión, ahí el templo grandísimo, ¿verdad? Pero había una habitación en donde nos llevaron antes del bautismo a una charla. Entonces me llevaron a mí y yo me recuerdo que yo era el más pequeño de todos los que estaban ahí. Nos dieron la plática y luego uno de los pastores que iba a bautizar me agarró a mí todavía y me llevó a otro cuartito aparte y me preguntó, ¿crees en el Señor Jesús? Sí, le dije, 11 años. Bueno, para no ser cansada ni haga la historia, me bauticé a los 11 años, pero mi mami me dijo, bautizate. ¿De por qué me bauticé? Porque ella me dijo. Pasó el tiempo, me aparté del Señor 5 años. De repente ellos empezaron a ir a una iglesia y de repente el pastor dice, hermanos, hay bautizos. Bueno, y mi mamá otra vez, como ya nos congregábamos todos ahí, bautícense los 4. Y ahí están las fotos, mis hermanos y yo. Ahí ya tenía como 20 años, tal vez tenía yo por allá, 19, no recuerdo exactamente bien. Y el deseo de mi mamá, ¿cuál era una vez más? Que nos bautizáramos los 4 hermanos juntos. Nos bautizamos los 4 otra vez. O sea, me volví a bautizar. De repente, ya cuando yo ya regresé a los pies del Señor y agarré las cosas del Señor en serio, entonces un día dijeron en la iglesia que ya me congregaba, me empecé a congregar yo solito. Vamos a ir a un retiro de varones. Ahí nos fuimos, mi hermano y yo nos fuimos. Es tanto más que recuerdo los que conocen al profeta Tito, a él lo invitaron a predicar en esa oportunidad de ese retiro y él habló y ahí yo sentí que el Espíritu me hablaba a mí que me tenía que bautizar. Ya tenía yo como 20, 21 años por ahí. Entonces, ¿qué creen que hice? Me volví a bautizar. ¿Ya? Entonces, si yo les pongo este ejemplo, les pregunto, ¿cuál de los 3 bautizos creen ustedes que me cuenta a mí? ¿El de los 11? ¿El de los 19? ¿O el de los 21? ¿Por qué? Porque hasta ahí, a esa edad, yo sentí testimonio, yo recibí testimonio y yo dije, me quiero bautizar y me bauticé. Ni siquiera estaba mi familia, solito, mi hermano y yo andábamos y nos bautizamos. ¿Qué fotos? Ni qué 8 cuartos, qué fotos, nada. Simple y sencillamente el Espíritu ahí me habló y me bauticé. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque eso fue lo que me pasó a mí. O sea, tampoco les digo, por eso les digo, esto no es doctrina. Pastor, yo me bauticé la vez pasada, ¿me puedo volver a bautizar? Es que yo también me bauticé por mi mamá, pastor. Ya son otros 20 pesos. Pero entonces yo les comento esto, ¿por qué? Porque dentro del bautismo recibimos perdón de pecados.
Amén. El Señor pues en su misericordia nos limpia la conciencia, nos limpia el alma. Mis amados hermanos, perdón de pecados. Entonces acá, por nuestra propia naturaleza, yo sé que aún después de habernos bautizado, necesitamos, mis amados hermanos, que el Señor nos siga perdonando nuestros pecados. Amén. Pero ese es un punto que al final solamente lo puede entender quien ya se ha bautizado. ¿Cuál es el punto? En el que probablemente ya creímos en el Señor. Amén. Y todavía seguíamos cometiendo algún tipo de pecado, pero no había de cierta forma, como les digo, un redargüimiento, no había un pleno arrepentimiento. Pero cuando uno se bautiza, esto repito, lo puede experimentar o decir o hablar solamente aquel que lo ha experimentado ya. Ese bautismo, mis amados hermanos, es cuando uno está frente al pecado, ya uno se siente diferente. Hay una forma diferente de enfrentar el pecado. Ya uno ante el pecado ya no cede igual. Si llegara a cometer uno el mismo pecado, ya no se deleita. ¿Por qué? Porque esto más que ir a mojarse es algo espiritual, en medio del cual el espíritu, la vida espiritual de uno empieza a cobrar vida. Uno entiende de una forma diferente y mejor la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ya no hay pecados que nos estén acusando, porque literalmente y espiritualmente esto es lo que sucede. El hombre viejo es sepultado y nace literalmente y espiritual, porque así lo muestra la Biblia, un hombre nuevo, un hombre diferente, alguien que se van a dar cuenta, los que no se han bautizado, que cuando se enfrenten a la misma tentación o al mismo pecado, a la misma falta de perdón o a la misma soledad, intriga, qué sé yo, lo que les pueda estar estorbando, no lo van a enfrentar de la misma manera. ¿Por qué? Porque ya está el bautismo. Amén. Y dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, 5 minutos y termino. Pedro les dijo, escuchen esto: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, escuchen, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces aquí, en esta cita, hay 3 tipos de bautismo, con lo que empecé diciendo, ¿verdad? Un solo bautismo, pero para tener ese solo bautismo son 7 etapas diferentes. El primer bautismo es el bautismo de arrepentimiento. Es el bautismo en el cual yo reconozco que no puedo continuar igual. Aunque no esté inmerso en delitos y pecados, pero reconozco que anhelo un tipo de vida diferente. Ese es el primer bautismo, el bautismo de arrepentimiento. Luego viene, dice acá, dice, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense. Ahí está ya el bautismo de agua para perdón de pecados. Y luego dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el bautismo en el Espíritu Santo. El otro que no les dije es el bautismo de fuego, que es el bautismo de prueba. O sea, solo ahí ya les voy mencionando 4. El bautismo en el ministro que les dije ya son 5. Y los otros 2 ahorita no los tengo claros, pero no me recuerdo prácticamente. Entonces es un solo bautismo, pero en 7 diferentes etapas. Amén. Entonces, ¿por qué ustedes y yo necesitamos bautizarnos? Porque necesitamos, escúchenme lo que voy a decir, perdón de pecados. Y sobre todo, miren, nosotros no utilizamos este término que les voy a decir, en relación a un pecado, ¿verdad? Este término lo utilizan sobre todo en la iglesia tradicional, ¿verdad? Tal vez ustedes lo han escuchado, pero al final necesitamos ser bautizados. ¿Por qué? Porque hay un pecado, se los voy a decir como lo dicen allá, pero no lo utilizamos nosotros, pero para que me lo puedan entender, que se le llama el pecado original. El pecado original, mis amados hermanos, dicen que es, no dicen que es así. Lo que pasa es que solo el nombre no lo utilizamos. Pero al final es el pecado que cometió Adán y Eva en el huerto, es el origen del pecado. Y ese pecado, pues prácticamente desde que nacemos, nosotros venimos con ese pecado a tal punto que es la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Por eso es que al final de cierto tipo de años vamos a tener que morir. Amén.
Entonces, quitarnos ese deseo de pecar, a eso es, ese pecado es el que necesitamos que se nos perdone, amén. ¿Por qué? Porque como yo lo he dicho en más de una oportunidad acá, porque nosotros somos pecadores por naturaleza, amén. O sea, el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, pero no somos pecadores de práctica, porque no andamos practicando ningún tipo de pecado. Por ejemplo, la mentira, no somos practicantes de la mentira, sino antes bien, tal vez, de vez en cuando nos echamos una mentirita, pero nos sentimos mal, nos sentimos sucios, indignos y qué sé yo, cuántas cosas más, amén. Entonces, ese es el pecado del cual nosotros necesitamos que se nos perdone. ¿Para qué? Para eso el bautismo. Para entonces de estar, escuchen bien, muertos en delitos y pecados, así lo dice la Biblia, que todos estábamos muertos en delitos y pecados, nos bautizamos y entonces nuestra vida espiritual cobra vida, valga la redundancia en la palabra vida, porque es una vida espiritual que estaba muerta por los pecados que habíamos cometido, por los pecados heredados, porque nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado. Por naturaleza al hombre, ¿qué le gusta más? ¿Levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar o dormirse una su horita más? Por naturaleza, por eso esa es la naturaleza del ser humano. Entonces, por esa naturaleza, ustedes y yo somos pecadores. Pero cuando nos bautizamos, esa naturaleza no va a desaparecer. Amén. Pero ese bautismo cubre esa naturaleza pecaminosa, y es ahí entonces en donde tenemos el deseo de querer llevar una vida espiritual. Es ahí en donde tal vez a veces más de alguno de acá de la iglesia me lo ha dicho. Por ejemplo, Pastor Miguel, la verdad les soy sincero, hoy me han dicho, hoy no tenía ganas de venir. ¿Pero por qué vinieron si no tenían ganas? Por eso, porque su ser espiritual, su vida espiritual, o sea, anhela algo más. Y el que no tiene ganas es ese hombre viejo que la Biblia describe, que quiere volver a gobernar. Por eso es importante el bautismo en agua. Y se van a dar cuenta que cuando se bauticen, mis amados hermanos, esto es espiritual, pero verán las cosas de una nueva forma, de una nueva perspectiva. Enfrentarán el pecado, enfrentarán el desánimo de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ya hay una nueva vida espiritual que está empezando. Amén. Por eso dice, el que creyere. O sea, desde ese momento, cuando creímos, escuchen bien, nuestro espíritu resucitó. ¿Por qué? Porque creí, tuvo vida. Pero ahora ese espíritu necesita ser como un bebé, alimentado. Necesita ir creciendo, necesita ir dando una talla. Y parte de ese proceso de crecimiento es el bautismo. Amén. Porque todos necesitamos perdón de pecados. Amén. Bien, tengo ganas de seguir, hermano. Ya todo está listo. Solo la alabanza falta, ¿va? ¿Qué toca hoy? No sabes si oración o adoración. Va, entonces toca adoración. Me voy dando a entender, ¿sí? ¿Por qué necesitamos ser bautizados? El bautismo de agua, porque mis amados hermanos, nuestro espíritu ya fue vivificado cuando le abrimos el corazón al Señor, pero necesita seguir creciendo, necesita ser alimentado. Necesitamos, digámoslo así, esa energía extra para poder continuar y que no venga un desánimo, valga la redundancia, ¿va? A desanimarnos y a ya no querer continuar. Cuando viene el desánimo, pero ya hemos sido bautizados, hay una nueva recarga de energía, hay un nuevo deseo, hay una nueva forma de ver, de percibir las cosas, y entonces uno continúa, porque uno se da cuenta que ya no es el mismo de ayer. Si hoy me bauticé, ya no soy el mismo de ayer, porque así es lo que sucede. La palabra perdón, recuérdense que leímos acá que necesitamos bautizarnos para perdón de los pecados. Amén. La palabra perdón se traduce de la palabra griega, ápesis, que significa, escuchen esto es lo que pasa en el bautismo: liberar, poner en libertad, soltar de la cárcel del pecado. Indicando que el bautismo en agua nos libera del pecado y rompe ataduras. Cuando hablamos aquí de ataduras, estamos hablando de
los pecados heredados. Entonces, una de las cosas que son muy importantes acá, mis amados hermanos, es de que tenemos que entender de que nuestros padres pudieron haber sido muy buenos en más de alguna área, pero en más de alguna otra área, pues también no son los mejores. Y probablemente, a veces tal vez físicamente no nos parecemos a ellos, pero tenemos todas las actitudes de ellos. Somos los que más deberíamos de buscar, mis amados hermanos, esa liberación, ese rompimiento de ataduras, porque como yo se los decía uno de estos días, el domingo creo que fue, de que ustedes y yo podemos ser muy consagrados, mis amados hermanos, pero los pecados de nuestros padres llamados iniquidad, en más de algún momento de nuestras vidas van a venir a tocar la puerta. Amén. Entonces no estoy diciendo vamos a caer en los mismos pecados, no estoy diciendo eso. Va a venir a tocar la puerta a querer incitarnos ¿a qué? A que cometamos los mismos errores que ellos. Pero si ya estamos bautizados, va a tocar la puerta, porque de todas formas va a tocar la puerta. Pero vamos a estar más fortalecidos para no cometer los mismos errores de que nuestros padres. Amén. Entonces por eso es que el bautismo, mis amados hermanos, es un requisito para ser salvo. Amén. A menos, ya se los dije, ¿verdad?, que nos pasara como al ladrón de la cruz, pero definitivamente a ninguno nos está pasando eso ahorita. ¿Por qué? Porque no estamos a punto de morir, ¿verdad? Amén. Como el ladrón de la cruz, ya eran sus últimas horas ahí. Entonces por eso, de una vez, muerto y al paraíso, de una vez. No sé si les gustaría eso a ustedes. Yo creo que a todos nos gustaría, ¿verdad? Pero a nosotros, en nuestro trato con el Señor, el trato del Señor con nosotros es diferente. Amén. Entonces tenemos que aprovechar la oportunidad por medio del bautismo para limpiarnos. Amén. Una vez ya limpios por medio del bautismo, entonces lo que viene es la Santa Cena. Cada vez que participamos de la Santa Cena, nos estamos limpiando. O sea, no tengo necesidad yo de volver a bautizarme. ¿Por qué? Porque para eso participo de la Santa Cena. Amén. Bueno, tengo que terminar. Amén y amén. Espero haberme dado a entender. Nada más les dejo el siguiente punto. ¿Cuál es otro de los beneficios del bautismo? La libertad de la esclavitud. Amén. Una es el perdón de pecados, pero la otra es libertad de la esclavitud.